Bienvenidos a otra edición de VA Sports Media. Lo prometido es deuda. En el pasado programa hablamos de que íbamos a tener un invitado que nos iba a estar brindando lo que es un análisis distinto al que hemos estado acostumbrados de mirar las estadísticas en el béisbol AA y una manera diferente de que deberíamos empezar a tomar en consideración cuando evaluamos los valores del año y las distintas categorías para tener una mejor interpretación de cuáles son los jugadores de mayor impacto en la franquicia para determinar qué es el desempeño de este jugador. Es una conversación bien interesante. Recuerden que es importante suscribirse a la página. Ya pasamos los 300 suscriptores con el último programa del pasado jueves. Agradecemos el apoyo. Recuerden suscribirse a la página, darle like, compartir el contenido y nos deja su comentario. En ocasiones queremos estar en vivo y grabar inmediatamente que todo sucede. A veces la logística, tanto de los juegos como de nuestros compromisos profesionales, no nos da esa oportunidad, pero aquí estamos. Y este programa va a salir a luz pública justamente cuando las boletas se están integrando a todos los miembros de la prensa de béisbol AA que tienen la oportunidad para votar en los premios. Así que yo espero que este ejercicio sirva para que todos ellos puedan añadirlo a su evaluación de los premios de este año. El concepto no es necesariamente cambiarles la mente de lo que tienen decidido hasta ahora, sino enseñarles que hay maneras diferentes a las cuales hemos estado acostumbrados todo este tiempo de evaluar la estadística. Le hago la entrada a Luis Hernández, padre, ¿verdad? Porque está Luis Hernández, hijo, que lo hemos conocido en años recientes por su participación con el equipo de los Mulos de Juncos en el béisbol AA, en estar en el equipo nacional de Puerto Rico que viajó al Premier 12 en México. Pero ahora tenemos aquí a su padre que estuvo en México también para ese evento, sigue el béisbol AA, es un estudioso de la materia y lo tenemos aquí como invitado para que nos traiga a luz lo que es una manera totalmente diferente de evaluar del béisbol AA. Luis, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, buenas tardes, gracias a ti por la invitación a tu prestigioso programa. Soy fanático de él y nada, venimos a darle otra perspectiva a la fanaticada, a los que analizan el béisbol de estas nuevas estadísticas que nos ayudan a evaluar mejor el aporte del jugador. ¿De dónde nace el interés, Luis, de querer que hoy en día empecemos a mirar el béisbol AA de una manera diferente? ¿De dónde nace eso para ti? Bueno, para mí empieza en darle valor al pelotero, a mirarlo de la perspectiva que realmente, por ejemplo, tú no puedes, como se hace comúnmente, se juzga al pelotero por las cosas que Dios le da. Pero el que no le dio fuerza, él tiene un aporte diferente. Al que no le dio velocidad, pues tiene que hacer otras cosas que impacten al juego y obviamente que ayuden al equipo a ganar. ¿Cómo se puede evaluar y se puede cuantificar esa aportación bajo las cosas que Dios me dio para que yo masifique eso y mi aportación sea mayor al equipo y pueda producir de otra forma diferente a otros peloteros que tienen otras características que yo no tengo? Entonces, eso nos lleva a que esto es un tipo de evaluación que ya hoy en día se utiliza regularmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Tú vas a páginas como Fangraphs, Baseball Reference, y tú tienes una gran cantidad de estadísticas disponibles que muchas de ellas ya son utilizadas para las organizaciones en lo que es su toma de decisiones, en qué jugadores contratar, qué jugadores firmar, quién buscar el mercado de cambio. Y con eso vamos a lo que es la primera presentación, Johnny, el primer slide, ¿verdad? Estos son estadísticas avanzadas y esta presentación la crea nuestro invitado Luis Hernández, padre, para el día de hoy. Y cuando vamos a la primera presentación, lo que es la sabermetría, ahí está la definición de dónde se origina la misma, pero me gustaría de tu parte, Luis, que tú nos la brindes en tus propias palabras. ¿Qué es lo que significa sabermetría para ti? Bueno, lo primero es que es un análisis empírico. ¿Qué significa la palabra empírico? Es que está cogiendo datos según están surgiendo. Se puede contabilizar, se puede mirar, se puede ver con los 5 sentidos. Son cosas que están sucediendo en el momento.
y de eso se hace una acumulación de datos, y con métodos estadísticos entonces pues uno trata de darle explicación a las cosas. Ok, y la pregunta que fíjate, cuando tuvimos esta conversación por primera vez por mensaje, la interrogante que yo tenía era, para yo poder hacer esta evaluación, Luis, estas estadísticas que tú utilizas están disponibles para que cualquier persona en su carácter personal pueda tomar el tiempo, sentarse y crearla. ¿Tú utilizas fuentes estadísticas de béisbol AA? Bueno, claro, estas estadísticas están disponibles. Hay varias páginas. Fancraft tiene sus propias estadísticas basadas en lo que se originó. Baseball Reference tiene también sus propias estadísticas. Las organizaciones de Grandes Ligas hacen sus propias estadísticas. Obviamente todas vienen basadas desde un comienzo, lo de Bill James, Tango, y según sus necesidades y lo que ellos buscaban, y obviamente sus experiencias y la acumulación de datos que ellos tienen, pues ellos van mejorando esas estadísticas a conveniencia de ellos. O sea, estas estadísticas no fueron creadas por mí, estas estadísticas fueron creadas por esta gente y basado en las estadísticas del béisbol AA, muchas de ellas, y yo diría que las más importantes, se pueden utilizar para llegar a la conclusión de lo que estamos buscando. ¿Quiénes son? De lo que se creó la sabermetría. La sabermetría se crea para dar un valor al pelotero, darle un valor a la producción del pelotero. ¿Cuánto ese valor me produce a mí a lo que es el deporte, que es ganar? ¿Cuánto le aporta a que yo gane? Esas estadísticas, pues obviamente están en diferentes páginas. Lo que hemos sido es adaptadas a la información que está en las estadísticas del béisbol AA. O sea que confirmando todo lo que nos vas a presentar en este programa es basado en las estadísticas que tú puedes conseguir en baseball.apr.com. Claro que sí, todas están en las estadísticas, fueron sacadas de ahí. Quisiera entonces ir a lo que es un ejemplo, y con esto voy a lo que a al próximo slide, ¿verdad, Johnny? Lo que es los dos jugadores más valiosos en años recientes. Fueron dos jugadores más valiosos que verdaderamente cuando tú mirabas las estadísticas de ellos, Luis, se salían de la página. Kevin Luciano en el 2023 con Calley y Ruby Castro en el 2024 con Yabucoa eran unos jugadores que tú decías, bueno, cuando llegó la hora, no fueron votos necesariamente unánimes, pero fueron bastante cercas a eso. Por lo menos el año pasado Ruby Castro tuvo una temporada espectacular y de eso no había duda. Kevin Luciano también tuvo una temporada espectacular en el 2023, pero ahorita vamos a ver la tabla y vamos a ver que hubo un pelotero que estuvo bien cerca y no se le dio el valor o no se le reconoció cuán cerca estuvo, aunque estuvo en la conversación, pero estuvo bien cerca también. Ok, pues vamos el 2024 es diferente porque no hubo dudas sobre eso. Sí, el 2024 fue Ruby todo el camino y yo conociendo bien el proceso de la votación del 2023 tengo una idea de a quién te estás refiriendo, pero vamos entonces a lo que es esa presentación numérica, Johnny, vamos al próximo slide. Y entonces aquí es donde comienza el estudio. Aquí quisiera que tomaras un momento para en las posiciones, obviamente esos son los nombres de los jugadores, en qué posición están ubicados, y que nos explique cada una de esas categorías. Para los que vemos béisbol de la Grandes Ligas, pues estamos acostumbrados a ver muchas de estas estadísticas colocadas cuando un bateador se presenta o cuando están hablando en una previa de un jugador que está teniendo una gran temporada, o cuando estamos viendo MLB Network, son estadísticas que ahí la utilizan regularmente, pero profundízanos un poco sobre lo que estamos viendo aquí. Sí, mira, la primera estadística, la RC, que es Run Create, eso, empezando de la izquierda hacia la derecha, eso es lo que le da un número de aportación de cuánto tú aportas en carreras, porque todo, obviamente, el béisbol, la única forma de tú ganar es anotando más carreras del contrario. Eso es lo que importa. ¿Cuántas carreras yo aporto con mi ofensiva al equipo? ¿O cuánta oportunidad con mi ofensiva yo puedo darle al equipo para que anote carreras? Estas estadísticas básicamente lo que hacen es sacar al jugador, independientemente de la situación donde se encuentre en ese turno al bate,
si hay hombre en base, si no hay gente en base, es lo que él haga en ese turno del bate, y entonces eso se le trata de dar un valor. Por ejemplo, en las carreras empujadas, si tú das un triple con las bases llenas, empujas 3. Si tú das un triple sin gente en base, no empujas a nadie. Pero el hecho fue que diste un triple, eso tú lo aportaste. De que si es importante o no, pues eso es otro tema, pero volvemos. Esto es una estadística que te dan otra forma de evaluar las cosas para que el análisis sea más profundo, y como todo en la vida, mientras más información uno tenga, mejores decisiones uno va a tener. Esa primera de Run Create, pues como te dije, es cuántas carreras tú creaste para el equipo. Es importante porque Kevin Luciano en el 2023, al igual que Rubí Castro, y lo que vamos a ver el 2025, el número 1 lo que significa es que fue el líder. Ese básicamente es mi primera estadística y la estoy poniendo como la más importante. ¿Okay? Sí, es de donde partes. Sí, empieza ahí junto con la tercera, pero nada. Kevin Luciano aportó en el 2023 23.33 carreras al equipo. ¿Okay? Y fue líder a nivel nacional. Toda esta estadística ya es a nivel nacional. Segundo le siguió Gerardo Velázquez, pero estuvo a 20.65. Estamos hablando que es menos de una carrera. O sea que estuvo cerca. ¿Ves? Y según sigue hacia abajo, es lo mismo. A diferencia del 2024, donde se ve una diferencia de casi 5 carreras de Rubén Castro, pues ahí es que hablamos que la decisión sobre el MVP era más abierta. Y lo interesante de esto, Luis, es que tomas en consideración con esta información el hecho de que Kevin Luciano era el cuarto palo del equipo que era campeón nacional el año previo y que tuvo una super temporada ese año, y Gerardo de Coco Velázquez era el primer bate de uno de los equipos más tradicionales en el béisbol AA hoy en día, que son los Peces Voladores de Salinas. Eso que tú acabas de decir es bien importante, porque volvemos. La posibilidad, no creo que un octavo bate, un noveno bate, un primer bate sea líder de RBI en ninguna temporada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer bate en béisbol AA tiene 20 turnos, que son los primeros que comienza a entrar, donde no va a tener posibilidad de empujar carreras, a menos que la saque. O sea que es bien limitada a un cuarto bate, que si llega en esa primera entrada, mínimo tiene que haber un corredor en base, porque si no, ya estuvieran los 3 outs. O sea, por eso es que estas estadísticas sacan lo que está pasando, aíslan es la palabra, aíslan la situación de juego en el momento cuando tú te presentas a batear, y entonces te está evaluando la producción que tuviste en ese turno, en el trayecto. Cuando te hice la pregunta de dónde partía esta estadística, me dijiste la primera y la tercera columna. Háblame sobre la tercera columna. La tercera columna, WS, es win share, es cuántas victorias según tu ofensiva tú le diste al equipo. Volvemos, todo esto es medido por Major League. Yo la estoy adaptando a la información que se está dando en la página de las estadísticas por equipo, y nada, las acumulo, las llevo, y ese es el número que sale. Kevin Luciano en el 2023 fue el líder en todo Puerto Rico de los jugadores que le dio más victorias al equipo, con 658, Gerardo Velázquez 653. En el 2024 pues vemos que sigue estas estadísticas marcando que sí son ciertas o que te dan más luz, porque siempre hemos hablado que el 2024 Rubí Castro tuvo una temporada espectacular y que los que estaban detrás de él pues tenían un gap entre ellos, y estamos viendo, se refleja también en las victorias. Rubí Castro dio 8.26 y Andlauriano dio 6.74, y así sucesivamente. ¿Ves? Entonces volvemos a la esencia del béisbol. Las victorias es lo que importa. ¿Cómo yo aporto a mis victorias? A las victorias de mi equipo. Esa es mi aportación. Pues ahí está dando cuán importante fue ese jugador en esa temporada específica y cuánto aportó a las victorias del equipo. Interesante. Entonces, dejando esto como base, ¿verdad? Es bueno que nos trae ejercicio, Luis, de cómo esto se vislumbró en el 2023, y que a pesar de que es una manera distinta de mirar la estadística, la conclusión resultó ser la misma, ¿sabes? La conclusión fue la que salió de parte de los votantes, pero es un ángulo totalmente diferente al que estamos acostumbrados de los cuadrangulares y las carreras impulsadas. Y esto
esto no necesariamente es una percepción que se está haciendo para tratar de llevar el votante a algo distinto. Es que debemos ya comenzar el proceso de que mira, creo que tenemos más elementos de juicio disponibles, Claro. y una decisión tuya si tú quieres ampliar tu panorama de cómo tú evalúas el béisbol. Mira, esto a mí me ha ayudado porque estas son las primeras estadísticas que yo miro y hay veces me sorprendo. He tenido a veces estas discusiones con algunos, yo mencionando nombres y piensan que hay otro jugador que tiene mejores números, pero cuando tú miras esto, en vez de carreras empujadas, promedio de bateo y jonrones, a esta parte, sino usar esta parte primero para mirar hacia lo otro, hacia las estadísticas tradicionales, te das cuenta que aunque estás tomando en consideración unos factores, no estás viendo otros factores. Por ejemplo, tú puedes ver un pelotero que tiene 4 honrones, 15 empujadas y contra, esto está bien. Por aquí, porque este tiene mayores números en carreras creadas. Porque mira, este tipo tiene 20 bases robadas, tiene 17 bases por bola. Y cuando tú acumulas eso, volvemos a lo mismo. Toda esta estadística lo que evalúa es cuál es tu aportación. Y volvemos, nadie en el béisbol no puedes anotar una carrera si no tocas primera base. Si no llegas a base, no puedes anotar carrera. Y eso es básicamente lo que la sabermetría hace, le da más valor a llegar a base que tal vez los batazos. Okay. Tienes que llegar a la base para darle oportunidad al equipo a anotar, porque no hay forma de que tú puedas anotar sin llegar a la base. Correcto. Ya sea por base por bola, por pelotazo, por indiscutible. Entonces, si tú miras a ver, el promedio de bateo no incluye las bases por bola. Es más, te voy a dar un ejemplo sencillo. En la sesión el jugador que más hits conectó, que batió 360 y pico, hay un jugador que batió 1.75 y llegó más a base que el que dio más hits en la sesión. Entonces, cuando tú miras con las estadísticas tradicionales y te dan a escoger un bateador de 360 y pico con un bateador de 1.71, pues obviamente es fácil decir, no, este tipo aportó más. Pero cuando mira las veces que llegó a base, que es lo que le dio la oportunidad al equipo a anotar, el otro fue más efectivo. ¿Okay? Entonces ahí te cambia el análisis a ser más profundo, a mirar otras cosas más que antes no se tenían en cuenta. Volvemos, eran otros tiempos, no habían computadoras. Esas estadísticas no había forma de acumular tantas estadísticas, porque obviamente no habían computadoras, ahora hay computadoras, ahora se pueden acumular más estadísticas y por lo tanto te sigue dando mucho más información. Tremendo. Vamos entonces a pasar al próximo slide. Entonces, aquí esto es lo que hemos estado discutiendo del premio de jugador más valioso, pero mirando los candidatos de la temporada 2025. Y para muchos, esto se ha convertido en una batalla entre Pocholo Rivera y Edison Mora. Y tus números así lo reflejan de igual manera, que esos son los dos principales candidatos. Ambos son jugadores que están en el medio del line-up de sus respectivos equipos y ambos tienden a hacer su producción de maneras bien diferentes. En el caso de Pocholo, pues es el líder nacional en cuadrangulares, en carreras impulsadas, y es cuarto bate del equipo más ofensivo de todo Puerto Rico, que es el equipo de los Pescadores de Plata de Comerío. Entonces, el caso de Edison Mora es el tercer bate de los Brujos de Guayama, que cayeron eliminados ayer en un juego de reto frente al equipo de los Bravos de Sidra, pero Edison, en cuestión de lo que es su producción de anotadas, impulsadas, bases robadas, promedio, su defensa de guante de oro, pues ha tenido una gran cantidad de maneras en la cual ha aportado al equipo de una manera diferente. Y en lo que se refleja en tu estadística, esto es una competencia bien reñida entre ellos. Claro. Sí, la última actualización, o sea, el último juego de Comerío, José Rivera con su actuación de ese día sobrepasó a Edison Mora, pero Edison Mora estuvo hace como más de un mes por encima de todo el mundo, aunque la conversación era más de Pocholo, era más de Selmo, inclusive esta estadística también hay que analizarla de la forma que es. Estas estadísticas de Ron Create son estadísticas acumuladas.
¿A qué me refiero con esto? Es que se acumulan. Si tú no es lo mismo tú acumular 1 por 3 juegos, que tienes 3, que tú acumular 1.25 por 2 juegos, que tienes 2.50. Entonces, al final 3 es mayor que 2.50. ¿Y por qué traigo esta colación? En el caso de Yadier Rivera, si mira el caso de Yadier Rivera en carreras creadas estuvo por debajo, pero en carreras creadas por juego estuvo bien cerca de ellos. O sea que esa diferencia de carreras creadas, si Yadier Rivera creo que faltó a 2 juegos, él jugó 18 juegos, a lo mejor eso se hubiera acercado más. ¿Ves? Ahora, aunque no hemos hablado de estas estadísticas, las que le siguen a su mano derecha, esas son estadísticas que se comparan a nivel nacional. O sea, esto es la primera estadística de Ron Criey y Winchell, es tu aportación. Eso es lo que tú aportas. Ahora, las demás estadísticas es tu aportación, pero referenciado a los 1,200 bateadores que hay en el béisbol AA. O sea, es donde yo estoy en esa posición, porque a lo mejor yo puedo ser el mejor de mi equipo, pero a nivel de sección soy el número 15 y a nivel nacional soy el número 600. ¿Ves? Por eso estas estadísticas también son importantes, porque entonces estamos claros que son 8 sesiones con 40 y pico de parques diferentes, con 40 y pico de condiciones diferentes, y estas otras estadísticas lo que hacen es llevar todos a un mismo sitio, como si todos los 45 equipos jugaran para la misma sesión y se enfrentaran a los mismos equipos y jugaran en los mismos parques. Entonces, y mira, eso es... No, lo que te iba a comentar, Luis, es que mirando estas estadísticas, entonces, a pesar de que la diferencia está bien pequeña en lo que es Run Creation y WinShare, en lo que es OPS Plus y siguiendo hacia adelante hasta terminar con WOBA, ahí se ve también la ventaja de Pocholo sobre Edison y sobre Yadiel. Sí, correcto. Volvemos, ahora se ve un poco mayor que las últimas apariciones de Pocholo, pero Edison Mora estuvo por lo menos en eso líder casi hace como un mes acá. Sí, en los últimos 2 juegos Pocholo conectó 2 cuadrangulares, impulsó múltiples carreras y ahí es como que yo creo que ese fue el momento de como que se creó la separación un poco en los ojos de muchos. Sí, tienes toda la razón, eso fue, así mismo fue. Entonces, pasando a la próxima, vamos a la de los lanzadores con Eto Acevedo. Vamos a la gráfica. Entonces, aquí nos vas a explicar un poquito sobre lo que es la estadística como tal de lanzadores. Sí, mira, la primera estadística que vas a ver del 2024 es PR, que es pitching run, que son carreras lanzadas, volvemos. En este sentido, estás comparando tú como lanzador con el resto de todos los lanzadores de Puerto Rico. No está cogiendo lo que tú hiciste durante el año y ahora te lo va a comparar con el resto, porque volvemos a lo mismo, son diferentes ligas, diferentes bateadores, diferentes parques, pero ahora vamos a ver, porque todo esto va a ir referenciado a la efectividad nacional. O sea, no es a la efectividad. Ese es el barómetro, ese es el barómetro. Y el barómetro ahora es la efectividad nacional. ¿Cómo tú estás en tu efectividad nacional? Porque las 73 entradas que lanzaste, los 60 ponches que diste, eso no te lo quita nadie. Pero ahora, ¿cuán valor tuvo cuando tú te estás midiendo con el resto del mundo? O sea, en el mundo de los lanzadores en el béisbol en esta temporada. Hay que ver cómo tú estás. A ver cuán eficiente para yo comparar si yo tuve mejor temporada que tú. Y esa es básicamente la explicación aquí también, ¿verdad? Es lo mismo, sí. Es lo mismo. Lo que pasa es que sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que tiene un número que te está diciendo que sobre 100 está sobre encima de la efectividad promedio y menos de 100 pues estás por debajo. Y en este caso, el valor sobre el jugador de reemplazo, pues ya te está dando un valor sobre si fuese otro jugador y no fueses tú. Ok. Seguimos, Johnny. Esta es la del año pasado. Correcto. Y si te fíjate, te iba a decir, mirándola así inicialmente, yo recuerdo que por gran parte de la temporada Miguel Martínez fue el favorito para el premio de lanzador del año porque él estaba invicto y ganó creo que 5 de los primeros 9 juegos del equipo ahí bonito. Que puede ser el caso de este año. Correcto.
Y entonces de repente en su penúltima salida de la temporada, él perdió. Y cuando él perdió ese invicto, como que los ojos de todos se giraron hacia esto. Y fíjate que en lo que es la estadística aquí, esto luce que fue por mucho el mejor lanzador de la temporada 2024. Y Miguel Martínez está en los primeros 10. Así que no dependió de una única salida. Estamos mirando hacia el área donde no era. Le estamos dando el criterio del analista, pues le da más valor a algunas cosas. Y posiblemente le da más valor a las victorias, más valor a los ponches, más valor a la efectividad. Pero si te fijas, esto es un solo número que tiene en consideración toda tu ejecutoria y le está dando un valor que, volvemos, eso es lo que quiere hacer la sabermetría, cuantificar y darle un valor a la producción que tú estás, porque un valor a la producción que tú hiciste. Él no está diciendo que la efectividad ganaste aquí, simplemente le está dando un solo valor para que esa sea la métrica de comparación. Y uno ve una estadística como esta, una comparativa como esta, y tú eres aquí hay algunos nombres que tal vez anticipábamos ni ver. Se mencionaron tampoco. Y que realmente ni estuvieron, por ejemplo, yo no recuerdo a Edwin Sánchez estar en ningún momento mencionado, él lanzando con Gurabo, ¿verdad? Gurabo se eliminó en la serie regular el pasado año, pero esto refleja que fue el tercer mejor lanzador en comparación a sus compañeros. Aquí vemos a Iván Maldonado, que estuvo en el sur con Cuamo, él ganó 5 juegos con Cuamo y él nunca realmente fue mencionado. El mismo Yadier Rolón del equipo de Salinas, él realmente nunca fue mencionado. O Jani Chacón ganó creo que 2 juegos el año pasado nada más con Ponce y él está en los mejores 10. Era así, como la primera pregunta que tú me hiciste de que por qué yo inicié esto, también tiene que ver mucho lo que estamos hablando. No, hay otras estadísticas que hay que darle valor al atleta, porque el atleta, pues, el dinero, pero el atleta, su mayor beneficio es el reconocimiento. Entonces, estamos hablando de peloteros AA que trabajan, que se tienen que sacrificar. Y al igual que todos los atletas, hay que mirarlo de la justa perspectiva de que el sacrificio que él hace, que se le dé valor. Si tú miras a las que estaban hablando de bateo, hay muchos jugadores ahí que no se mencionan, inclusive este año. El de Guayama, Mora no. Omar Gómez. En ningún momento nadie lo mencionó y está entre los primeros 10. O sea, que si tú miras a ver, a veces las estadísticas tradicionales, simplemente mirarlas, ya está. No le estamos dando la justa perspectiva en el valor al atleta de su producción, de lo que está haciendo, el reconocimiento de que ese atleta lo está haciendo bien y posiblemente mejor que muchos, que tal vez por la fama o por la costumbre de que estén entre los líderes, pues se le da más atención cuando esos tipos pasan por debajo de la mesa. Vamos a la próxima gráfica, Johnny. Entonces, aquí vamos a lo que es el lanzador del año. Y ahora entiendo por qué haces el comentario de que la historia de Miguel Martínez el año pasado se puede parecer a la de este año, porque Héctor Hernández arrancó a galope con lo que fue victorias y para muchos en la prensa era el favorito, pero cuando se ha ido cerrando la brecha de la final de la temporada, específicamente las últimas 3 salidas de Luis Leroy Cruz, yo creo que cuando todo el mundo empezó a mirar efectividad, ponches a base por bola, whip, promedio de bateo en contra, se empezó a crear una separación y aquí, según lo que me está presentando Luis Leroy Cruz es el claro mejor lanzador del torneo. Claro. No hay nadie cerca. En algún momento estuvo Héctor Hernández y Sidney Duprey bien pegados, unidos, pero tenían casi las mismas entradas lanzadas, los mismos ponches. Pero Leroy Cruz empezó a despegarse con su ejecutoria y hacía más de 2 semanas que estaba arriba. Ahora, la gente se estaba dejándose llevar por las 8 victorias y no se dieron cuenta que esa 8ª victoria reflejaba lo que las estadísticas tradicionales no dicen realmente la verdad. ¿Por qué? Porque esa 8ª victoria de Héctor Hernández, quien comienza el partido, Leroy Cruz, tiró 5 entradas en blanco.
Lo que pasa es que Héctor Hernández lo traen a relevar, no sé si fue que llovió o algo, o lo trajeron, y a él es que le hacen las carreras del empate, y hasta en la novena entrada anotaron una carrera. En la 10ª entrada, Comerío yo creo que hizo 8 carreras, sí. Y la victoria se adjudicó a él, pero realmente quien dominó el partido fue Leroy Cruz. Sí, y ese día fue un plan de trabajo. Ese día era que las primeras 5 eran de Leroy y terminaba con esto. Era un piggy, era uno detrás del otro. Pero eso es un ejemplo claro de que estas estadísticas tradicionales no realmente pueden decir el detalle completo. Pueden ser vacías, pueden ser infladas. Y en este caso, pues, ese es un ejemplo. No, ver aquí a Miguel Fontanes y a Cristian Flecha, porque los otros nombres, Rubén, Sidney, Héctor, Goyito Coto, Cintrón Salgado, todos ellos han sido mencionados un momento u otro, pero ver aquí a Fontanes, que creo que su principal rival es el volumen, porque él no vive en Puerto Rico, claro, y él lo viajan para lanzar. En el caso de Flecha, porque Flecha está en una franquicia que tiene una temporada larga, que es el equipo de Humacao, pero están en los mejores 5 lanzadores del país. De eso se trata. Enrique Cotto tampoco se ha mencionado tanto y estuvo entre los primeros 3 o 4 hasta sí, 1.04 efectividad Goyito Cotto con Guaynabo. Entonces, para el que nos está mirando, mire esto y ahora vuelva y mire las estadísticas de entradas lanzadas, ganados perdidos, pero mira detalladamente y verifique si estas estadísticas no le están levantando una bandera de qué orden usted tiene que estar mirando. ¿Ves? Si la mira al revés, lo primero que va a ver son las 8 victorias, no ganó. A la efectividad. Pero entonces cuando pegas a mirar la acumulación y te da un solo valor, entonces te viras hacia atrás, te enfocas en cada una, en el whip, en cuán dominante fue, porque a lo mejor un lanzador le batearon 2.70 y el otro le batearon 1.50, pues ¿cuánto te fue más dominante? Entonces ahí tienes una mejor visión de cómo analizar para darle el reconocimiento que es al atleta. Luis, yo quiero darte las gracias por sacar un espacio de tu tiempo en el día de hoy para hablar sobre este tema. A mí es un tema que me encanta. A mí me encanta la estadística. Yo siempre he sido de los que pienso que hay que estar dispuesto a mirar el béisbol de una manera diferente a lo que es lo no tradicional, y es una pelea que yo casi todos los años cuando llega esta época de los valores es algo que yo pues voy a todos los programas que me invitan o a los que participo comúnmente y digo que hay que separar el regionalismo, hay que separar lo que es el que uno trabaja con un equipo o el que este es el que más uno ve, y uno tiene que tratar de buscar la manera más amplia de hacer una evaluación justa para lo que es cada uno de los participantes del béisbol AA, y espero que este ejercicio sea uno que abra las puertas para que muchos más colegas en la pelota AA hagan eso, y gracias a ti, porque debido a que me enviaste estas presentaciones hace unas semanas, porque venimos conversando esto ya hace algunas semanas, me ayuda a mí a mirarlo de una forma diferente y me pica la curiosidad de querer buscar más allá de por qué, de dónde sale todo, y esa curiosidad nace de tu interés en comunicarte conmigo y dejarme saber, así que yo estoy agradecido de tu parte en eso. Gracias a ti por la oportunidad, y no tan solo es un llamado a los que votan. Yo creo que los apoderados deben que interesarse más, porque todo esto surge en una base de negocio. Toda esta Moneyball, ese libro de Moneyball es más allá de lo que de béisbol, es una base de negocio, que es un pelotero, como cuando uno es patrono, uno quiere ver cuánto me produce este empleado, si le estoy pagando lo que es o no le estoy pagando lo que es. Esto simplemente es un montón de información más para tomar la mejor decisión que necesita el equipo, inclusive los dirigentes, empezar a hacer estrategias basadas en cómo yo voy a evaluar un pelotero. Obviamente, yo siempre he creído que la función principal de un dirigente es poner al pelotero en la mejor posición posible. Si yo pongo al pelotero en la mejor posición posible, él va a tener éxito. O va a tener una gran posibilidad de tener éxito. Y si tiene éxito, pues yo tengo éxito. Entonces, a veces evaluamos a los peloteros mal porque estamos esperando unas cosas de ellos que realmente no las dan, pero dan otras cosas adicionales
que esa sí yo la puedo brechar, pero como no tengo la información, pues no puedo colocarlo en esa posición. Excelente. Luis, agradecido nuevamente de tu tiempo. Si les gustó el contenido en el día de hoy, déjenos saber en los comentarios, denle like al programa, suscríbese al programa. Esto es una manera bien interesante de mirar el béisbol doble. Y espero que esto abra muchas puertas a que otros colegas y otras fuentes de información que dan cobertura a la pelota en Puerto Rico, pues estén dispuestos a mirar el béisbol de una manera diferente como Luis lo está haciendo. Luis, gracias. Agradecido. Gracias a ti por invitar. Nos despedimos de VA Sports Media en el día de hoy. Pasen todos muy buenas tardes.